de la consulta que vamos a realizar en próximas fechas para la posible emisión de acciones afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente para personas con discapacidad, afromexicanas y personas integrantes de la diversidad sexual. Entonces, este es el contexto que nos convoca el día de hoy, por lo que nuevamente agradezco su presencia. Les doy un contexto rápido acerca de, breve, conciso, si tienen dudas con mucho gusto las atendemos. De manera general, si lo recuerdan, al principio del año 2022, específicamente el 8 de marzo, el Consejo General del Instituto emitió un acuerdo en el que se daba cumplimiento a una sentencia del tribunal y nos vinculaba a emitir acciones afirmativas a favor de la comunidad migrante. En ese momento se consideró en el acuerdo que se votó que había que ver también el tema de una manera integral y se abordó el establecimiento de acciones afirmativas para estos tres grupos de los que estamos hablando: personas con discapacidad, afromexicanas y personas de la diversidad sexual, adicionalmente a las que se estaban emitiendo a favor de la comunidad migrante. Esto fue para que pudieran acceder a cargos de diputaciones al Congreso local. Este acuerdo, seguramente lo recuerdan, fue sujeto de impugnaciones, finalmente deriva en que el Tribunal Electoral revoca el acuerdo y nos vincula a hacer un estudio donde determinemos ciertos aspectos específicos para poder ver la posibilidad de emitir estas acciones afirmativas a favor de estos grupos. Siendo así, el 31 de enero de 2023, o sea, a principios de este año, el Consejo General aprobó el plan de trabajo para la realización del estudio sobre la situación sociodemográfica, la distribución geográfica y las características de la participación político-electoral de personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual en el estado de Guanajuato. Este es el contexto general que nos motiva a estar organizando una consulta previa, libre e informada a estos grupos de personas para la determinación de la posible emisión de acciones afirmativas en el proceso electoral local 2023-2024. ¿Cuál es el objetivo de la consulta? Necesitamos recabar la opinión de estos grupos de personas sobre la posible emisión de acciones afirmativas. ¿Para qué? Pues para poderlas emitir. ¿Por qué es importante? Pues porque tan solo a nivel constitucional, convencional, en el caso de personas indígenas, en el caso de personas con discapacidad y en el caso de personas afromexicanas, es obligación de las autoridades que emiten normas de carácter permanente consultar a estos tres grupos, eso es por convenciones internacionales y por disposición constitucional. En el caso de las acciones afirmativas no existe tal obligatoriedad, sin embargo, al ser determinaciones que de manera temporal inciden en el ejercicio de sus derechos, pues a consideración del Tribunal Electoral fue necesario realizar este estudio y en eso vamos. Los principios rectores de la consulta son que tienen que ser previa, como ya les comentaba, libre, informada, de buena fe, accesible y transparente. La consulta no la organizamos, bueno sí, la llevamos a cabo el Instituto Electoral de manera, como organismo autónomo, como autoridad electoral, pero necesitamos en este tipo de ejercicios. Seguramente algunos de ustedes siguieron cuando se hizo la consulta a pueblos de comunidades indígenas para el proceso de 2020-2021. Se hizo una consulta y seguramente se recordarán de qué iba la consulta. Eran estos mismos principios los que la regían. Y entonces se necesita invitar además a otras instancias, a otros organismos. En este caso tenemos al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, al Sistema Estatal DIF, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en el estado de Guanajuato
y al Congreso del Estado de Guanajuato. Estas instancias son las que el Instituto está invitando a participar con nosotros en la consulta. Además, algo bien importante que no se nos debe olvidar es que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato es el órgano garante. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar vigilante, presente en la consulta para ver que todo se desarrolle conforme a los derechos humanos de los grupos que ya fueron mencionados. Entonces, como la consulta tiene que ser informada, el Instituto elaboró materiales informativos acerca de los siguientes temas: derechos político-electorales de las personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual. También las características de las acciones afirmativas y un glosario de palabras en materia de participación político-electoral incluidas en los cuestionarios. Este material está a disposición de las personas, de la ciudadanía en general, a través de nuestra página institucional y de las redes sociales del Instituto. Y aquí un tema sumamente importante, y me gustaría que me ayudara